Buenos días, darles la bienvenida a este coloquio que hemos organizado en la clase de Urbanismo 3 del programa de Arquitectura. Pues darle la bienvenida a Milton, a Edgar y a Juan José. Juan José, profesor de la Universidad del Tolima, urbanista, doctor, profesor de Arquitectura del programa en la Universidad del Tolima, y el profesor Edgar Delgado, profesor de Filosofía, y Milton, profesor de Filosofía. Para nosotros es un gusto que estén con nosotros, pues, porque como hemos constatado en el curso y a través de su participación, es un ejercicio que es colectivo, el hacer ciudad. Entonces, en este caso tenemos la presentación del tema, que es la ciudad abierta y la ciudad cerrada. Entonces, como una cita para arrancar, o sea, yo quisiera pues comentarles a los docentes participantes que este es un ejercicio continuo, o sea, no es un ejercicio puntual, sino es una construcción que hemos hecho a través del ejercicio de la clase. Entonces, como esta frase me parece importante como para arrancar, la cual las ciudades siempre han surgido como resultado físico, como lo vemos en las maquetas expuestas, construido de las distintas sociedades históricas, es decir, son la forma de organización en el territorio del ser humano. Entonces, en este ejercicio, como ustedes pueden ver en la mitad, hemos extraído unos fragmentos de ciudad significativos, entre los que se encuentran la zona de la Plaza Bolívar y el Parque Murillo, Villa Café, un extracto de la zona de Villa Café, una zona que se extrajo de La Pola, donde está la herradura, está un fragmento del barrio El Jordán, está también el barrio Cádiz, Santana, el conjunto residencial El Poblado, tenemos Interlaken, tenemos Confenalco, y en este último tenemos la zona de Metaima. Entonces, a partir de este ejercicio nos encontramos en un punto de reconocimiento de unos fragmentos significativos en el cual los estudiantes y yo estamos haciendo un ejercicio de nueva ciudad, o sea, una ciudad completamente imaginada a partir de lo local. Entonces, don José, siempre nos hemos preguntado desde el comienzo de nuestras actividades qué es lo que entendíamos por ciudad. O sea, esa fue la primera pregunta con la que arrancamos, y hemos ido construyendo esa idea a través de los ejercicios y la participación mía y de los estudiantes. Y el tema central de este curso tiene que ver con la imagen de ciudad. Los chicos han pasado ya por Urbanismo 1 y Urbanismo 2, dos urbanismos en el cual han pasado desde el origen de los asentamientos a la conformación de ciudades, desde su historia hasta, de alguna manera, hasta la contemporaneidad. Y este punto de nuestro ejercicio en esta asignatura es una construcción de la imagen. ¿Cuál es la imagen que tenemos de ciudad? Y siempre desde lo local, viendo referentes internacionales, nacionales, llevándolos a nuestras reflexiones locales. Y esta pregunta que también nos hacemos, ¿cuál es la definición de modernidad? Realmente, ¿qué es ser moderno? Aquí, con la presencia pues de nuestros filósofos, seguramente en esta charla podemos seguir construyendo esa idea, ¿no? Sí. Siguiendo pues lo que, después de una conversación con el profesor Edgar, saqué unos extractos de Carne y Piedra del libro de Richard Selmy, que me parece importante sacarlos aquí a la presentación. Seguramente, Edgar, después te explayarás un poquito más en el tema, pero este fragmento me parece interesante, donde cuenta que Carne y Piedra comienza examinando qué significó la desnudez para los antiguos atenienses en el momento en que estalló la guerra del Peloponeso, en la cima de la gloria de la antigua ciudad. El cuerpo desnudo y expuesto con frecuencia se ha considerado emblemático de un pueblo seguro de sí mismo y que se sentía cómodo en su ciudad. Por mi parte, he intentado más bien comprender cómo este ideal corporal constituyó una fuente de perturbaciones en las relaciones entre los hombres y mujeres, en la configuración del espacio urbano y en la práctica de la democracia ateniense. Otra parte, que no es continua a la primera, pero también me parece que es muy importante, en la gran plaza central de la ciudad, el ágora, había pocos lugares que constituyeran territorio prohibido a la manera de la propiedad privada contemporánea. En los espacios políticos democráticos,
que edificaron los atenienses, especialmente en el teatro construido en la colina de Nix, donde se reunía la asamblea de todos los ciudadanos. La organización de la multitud y las reglas de votación tenían por objeto exponer a la vista de todos cómo votaban los individuos o los pequeños grupos. Cabría pensar que la desnudez era emblemática de un pueblo que se sentía a gusto con su ciudad o en la ciudad. Este era el lugar en que se podía vivir felizmente expuesto, a diferencia de los bárbaros que vagaban por la tierra sin propósito alguno y sin la protección de la piedra, o sea, la edificación. Pericles exaltó una Atenas en la que parecía reinar la armonía entre la carne y la piedra. Otra parte, para terminar con lo de Richard Sennett, el triunfo del movimiento individualizado en la formación de las grandes ciudades del siglo XIX condujo al dilema con el que vivimos ahora. El cuerpo individual con que se mueve libremente carece de conciencia física de los demás seres humanos. Ahora vamos a ver unas imágenes en el cual pues tratamos como de apoyarnos en la construcción de este coloquio. Esta es una imagen griega, como ven, el anfiteatro abierto hacia el paisaje, eso que relata Sennett en sus escritos, esa arquitectura que se conecta con el paisaje, que se conecta entre sus ciudadanos, una ciudad y unas estructuras y una piedra abierta. Esta es una imagen europea de una ciudad medieval, o sea, ya en contraste con lo que hemos visto de los griegos, pensando también en el tema de la individualización. Es una imagen inclusive de la película Vikingos, que uno de los chicos la subió al Facebook, donde se ve lo que era el París de la época, esa ciudad encerrada, sitiada, a través de un núcleo eclesiástico. Otra imagen medieval donde podemos ver la expansión de la ciudad y el origen de la ciudad encerrada, donde está el castillo. Imágenes provistas por el profesor Edgar, donde relata, ya nos explicará un poquito más a fondo de traer a colación estas imágenes, pero que van en consecuencia también de un periodo. ¿Sí? Esa es una imagen de Berlín, con el muro de Berlín. Como vemos ahí, esa ciudad fragmentada. Seguramente Milton, que estuvo viviendo en Alemania, nos podrá de pronto contar esa experiencia de posiblemente tú llegaste ya después de que estaba el muro ya derruido, pero la idea también de pensar cómo la mente y cómo las formas se transformaron a la sociedad a partir de estas divisiones. Otra imagen del muro de Berlín. Esos son, pues, puede ser cualquier proyecto en Colombia, o sea, de conjuntos o unidades cerradas para unos goces individuales. Esto es el poblado de Medellín, que lo conocen, y son realmente unidades distintas en el cual se concibe una vida hacia su interior y no hacia el goce de la ciudad. Esto es una imagen aquí de Ibagué, de lo que se está construyendo el Solarium, es como uno más de los proyectos que hay en Ibagué, el cual pues también relata esa idea de ciudad bastante individual. Juan José nos ha provisto esas imágenes de Río, también son muy elocuentes en esa inclusive también desigualdad que empiezan a tener las ciudades, fragmentada también económicamente, que se percibe perfectamente en Colombia, ¿sí? En Medellín, en Barranquilla, en Cartagena, bueno, en Ibagué. Aquí tenemos otras imágenes, aquí donde se ven estos barrios, esto es como en la periferia brasilera de Río, imágenes de esos mundos tan distantes. Favelas, ¿sí? Tenemos también estas determinaciones estatales en el cual han intentado dividir los pueblos, casi como el muro de Berlín, ¿no? Que lo podemos ver, esto es en Brasil. Carteles de los Juegos Olímpicos que lo que han hecho es tapar como una realidad. Otras imágenes también de esos muros, aquí
Juan José nos provee estos planos que seguramente también acotará y podemos volver esas imágenes siempre. Esto es la entrada al túnel, Juan José, si no estoy mal, también es como una imagen también de lo que se quiere fragmentar. Y una imagen que nos provee el profesor Milton sobre ese parque en Leipzig, que seguramente tú te sacarás a colación en nuestras intervenciones. Y pues yo traía como unas preguntas que serán muchas más, ¿no? Pero con el profesor Edgar, que empezamos a hablar de esta posibilidad de hacer este ejercicio, pues yo traía esta imagen de este griego desnudo que habla de eso, de esa ciudad desnuda, de esa ciudad abierta, de esa ciudad más humanizada. Y pensaba, pues, no sé, que habláramos de eso, de la deshumanización de la ciudad actual, ¿no? Esa autosegregación que está pasando, que ya lo vemos en algunas imágenes, y esa palabra que puede ser un poco antigua, pero que termina siendo casi muy actual, el tema de lo medieval, otra vez en nuestra modernidad. Ya. ¿Hay otra? Y entonces con eso yo creo que acabaríamos desde el tema de las imágenes, y yo creo que ahora sí, yo creo que podríamos empezar a hablar. Y también espero pues que después de que los docentes invitados participen, pues nosotros como clase también intervenir con sus puntos de vista.